Buenas noches. Continuando con las actividades en este nuestro 10º año de funcionamiento del Foro, un espacio de cultura y ciencia, y en ocasión de cumplirse los 100 años de la Revolución Rusa, hemos querido invitar a nuestro amigo Nicolás Casanseu a disertar sobre los antecedentes principalmente históricos de este acontecimiento, centrado principalmente en esa problemática que dio lugar a la revolución del 17, que sabemos que él también conoce. Aprovechamos también a congratularnos con él, dado que ya sabemos que ya está en imprenta un nuevo libro de su autoría, que se va a llamar El Zar y la Revolución, que esperamos en los próximos meses ya disponer en todas las librerías. Rogamos, por último, silenciar o apagar los teléfonos celulares para poder atender mejor. Nicolás. Muchas gracias. Buenas noches. El zar Nicolás II está en una encrucijada de la historia de Rusia, porque su reinado fue el límite entre Rusia y la antirrusia. Porque lo que aconteció después de la revolución es que Rusia se convirtió en antirrusia, nada menos. Esto quizás es difícil asimilarlo, sobre todo para un ruso o un descendiente de rusos como fui yo. Yo siempre comento que el exilio político ruso siempre pensaba que una vez caído el comunismo, Rusia iba a regenerarse, iba a renacer, iba a ser la Rusia de antes, y esto no ha pasado. Ya han transcurrido más de 25 años después de la caída del Partido Comunista como órgano rector de la Unión Soviética, o sea, de la ex Rusia, y con desmayo vemos que Rusia sigue siendo la continuación de la Unión Soviética. La Federación Rusa de hoy sigue siendo la continuación de la Unión Soviética. Y esto aconteció, quizás en ese momento no se podía ver, esto aconteció cuando fue derrocado el zar. Los orígenes de la revolución vienen de mucho antes. Vienen en realidad de las reformas de Pedro el Grande, por algunos considerado mal llamado el Grande. En todo caso fue un gran destructor, sobre todo de las tradiciones rusas. Pedro el Grande era un enamorado de Occidente y copiaba automáticamente lo que veía en Holanda, en Francia, sin interesarle para nada la tradición y la cultura, y sin interesarle algo mucho más importante, que es la tradición religiosa. Pedro el Grande anuló el patriarcado e instituyó el sínodo que manejaba la iglesia rusa y puso a un laico al frente, más allá de reuniones que hacía blasfemas, burlándose de la iglesia, cambió la matriz de la tradición rusa con sus reformas. Era necesario introducir el progreso técnico de Occidente, pero con eso introdujo lo peor de Occidente, las ideas nihilistas, las ideas revolucionarias, y las aplicó desde el trono. El gran poeta ruso Pushkin calificó a Pedro I, Pedro el Grande, como Robespierre y Napoleón en el trono. Lo de Napoleón se podría discutir, pero que fue Robespierre en el trono, realmente lo fue, porque ahí estuvo la semilla de la revolución. Y esto fue continuado durante todo el siglo XVIII por las emperatrices que lo sucedieron, y particularmente por Catalina II, que también tuvo un gran desempeño como estadista en materias de política internacional, amplió el imperio ruso, pero estaba totalmente influida, como Pedro, por la influencia del iluminismo, se cateaba con Voltaire, con Diderot, y hizo una cosa muy grave para el desarrollo de la sociedad rusa, y es que completó de una manera arbitraria e injusta la situación que ya venía del sometimiento de los campesinos a la alta clase noble.
Los campesinos estaban ligados a la tierra y la tierra pertenecía a los nobles. Esto tenía un sentido cuando Rusia luchaba por su supervivencia, porque el noble estaba obligado a defender las fronteras y, en contraparte, tenía la potestad sobre los campesinos que estaban en su tierra. Pero Catalina II le quitó a los nobles la obligación esa que tenían de servir, y entonces quedó como una injusticia enorme, que ahondó las contradicciones y que los zares de Rusia trataron, después de Catalina, de enderezar, de reparar. Y esto les costó carísimo, porque la historia de los zares de Rusia del siglo XIX es una historia de la lucha de los zares en pro de mejorar las condiciones del pueblo llano, venciendo la resistencia de la alta aristocracia, que obviamente no quería que esto sucediera porque observaba sus intereses de clase. Tanto así que Pablo I, el hijo mal querido de Catalina II, comenzó una reforma en la que instituyó que los campesinos que pertenecían a la tierra, que pertenecía al noble, no trabajaran los 6 días para el señor, sino que trabajaran solamente 3 días. ¿Qué le pasó a Pablo I? La alta aristocracia, príncipes, varones, Pahlen, Orlov, lo asesinaron porque iba contra sus intereses. Los zares de Rusia en todo el siglo XIX siguieron tratando de corregir esa contradicción social con riesgo para sus vidas. A Pablo I lo sucedió Alejandro, que no hizo gran cosa en este sentido de resolver las contradicciones estas que se habían armado en el siglo XVIII, pero ya Nicolás I instituyó comités para la liberación de los siervos, y lo tenía que hacer en comités secretos porque su vida corría peligro. De hecho, el primer intento de revolución roja, por así llamarlo en Rusia, fue durante el reinado, o el comienzo del reinado de Nicolás I, la revolución de los decembristas. Cuando muere Alejandro I, aprovechan los nobles que habían vuelto de la campaña contra Napoleón desde París, inficionados por las ideas de la Revolución Francesa, jacobinos. Pestel, por ejemplo, proponía lisa y llanamente exterminar a toda la familia imperial. No eran para nada pacifistas, ni mucho menos, estaban todos imbuidos de ideas masónicas, y se produce el levantamiento de diciembre de 1825, que es sofocado porque no le responde el ejército a estos nobles, que eran todos oficiales y tenían mando de tropas. E inclusive un historiador soviético, Pokrovsky, un marxista, dice: a Nicolás I lo salvó el campesino vestido de soldado. Ya había preparado Nicolás I la liberación de los siervos y la completa Alejandro II. El precio fue que lo asesinaron. Esto es una constante en la historia del siglo XIX. Los zares tratando de restablecer el equilibrio social en Rusia y la alta nobleza oponiéndose a ello. De hecho, si uno cuenta las bajas, por así decirlo, de los zares de Rusia, digamos, desde el hijo de Pedro el Grande hasta Nicolás II, son más altas las bajas en la dinastía de los Romanov que las de la infantería en la Primera Guerra Mundial, un 50% de bajas. Y la mayoría de esos asesinatos provenían, digámoslo así en forma convencional, de la derecha, no provenían de la izquierda, o eran preparados por la derecha. Porque, por ejemplo, Alejandro II, que libera a los siervos de Rusia en 1861, en un gesto magnífico y además muy bien ejecutado, porque no corrió una gota de sangre. Pensemos que para liberar a los esclavos en Estados Unidos hizo falta una muy sangrienta guerra civil de 4 años. En Rusia no hizo falta nada más que la voluntad del zar. Bueno, la pagó con su vida porque había como una especie de cacería contra el zar. Hubo 7 atentados. Y los encargados de custodiarlo, ¿qué estaban haciendo? O no querían custodiarlo. Finalmente es asesinado en 1881. Le sigue Alejandro III, un gobierno bastante tranquilo, pacífico, y en 1894 asume Nicolás II. 23 años tenía. 23 años. Un zar que yo creo que, además de ser su vida la más trágica que uno puede imaginar en un estadista, en un gobernante, también es uno de los más calumniados
por razones obvias, ¿no? Porque la historia la escriben los vencedores y ya venía un proceso en Rusia que era un proceso de fronda contra el régimen establecido y estaba basado en lo que se calificó, es un término ruso que ha entrado digamos, en el uso de los historiadores como la inteligencia. ¿La inteligencia qué era? Podríamos decir crudamente que era una especie de intelectualidad. Era un grupo cultural que quería guiar, educar, influir en la cultura y en la política rusa. Pero lo hacían desde una posición libresca, no lo hacían desde una posición de contacto con la gente. Querían imponer su ideología. Y a toda costa. De hecho, ellos fueron los que prepararon el caldo de cultivo para que la revolución prendiera. Hay un politólogo y escritor ruso que se llama Sovanevich que decía: los bolcheviques al lado del mausoleo de Lenin tendrían que haberle puesto un monumento al profesor desconocido, ese profesor integrante de la inteligencia rusa que le lavaba el cerebro a los estudiantes en contra del régimen con ideas importadas a partir de 1848 el marxismo y que no tenía contacto con la realidad. Eran cosas abstractas, bueno, eran todos hegelianos, recuerden ustedes la frase de Hegel, este es mi esquema de la historia, y bueno, para las naciones que no entran en este esquema, peor para esas naciones. Era un utopismo. Asume Nicolás II a los 23 años y se producen dos procesos en su gobierno. Por un lado, un gran crecimiento económico, que esto se oculta, se conoce, y por otro lado, un gran desarrollo del movimiento revolucionario, lo que vendría a corroborar de alguna manera que la revolución no lo hacen los hambrientos, porque el bienestar que había durante el régimen de Nicolás II es innegable, lo dicen las cifras de producción que aumentaron muchísimo, las innovaciones tecnológicas, fue el creador de la aviación en Rusia, fue el que estuvo a cargo de la creación del tren transiberiano. De hecho, la extensión de los ferrocarriles en Rusia durante el reinado de Nicolás II superó la cantidad en kilómetros de las redes ferroviarias de Europa y solo era segunda a la cantidad en kilómetros de las redes ferroviarias de Estados Unidos. Desarrolló el petróleo, una industria incipiente, hizo reformas sociales que parecen increíbles para la época, como introducir el seguro social en las fábricas, el seguro médico, terminó con los exilios en Siberia. El zar Nicolás II es atacado desde dos puntos. Digamos, la derecha, entre comillas, lo acusa de ser demasiado liberal y la extrema izquierda lo acusa de ser sangriento, cuando no era ni una cosa ni la otra. Su afán principal era salvar a Rusia, corregir esas desviaciones, esas contradicciones sociales, y para ello le faltaron hombres. Rusia estaba en un proceso en que la clase social dirigente ya no servía, pero no se iba, se aferraba a sus puestos y todavía no dejaba avanzar a la nueva clase social. Nicolás II encontró un gran ayudante en la persona de Pedro Stolypin. Stolypin era un hombre perteneciente a la baja nobleza, tanto es así que era despreciado por la alta nobleza. Fue gobernador de la provincia de Saratov, ministro, y después el zar Nicolás II lo nombró primer ministro e impulsó reformas que tenían que ver con justamente el agro. Permitir que los campesinos pudieran desarrollar su propiedad privada. Y esto era intolerable para la extrema izquierda, porque si se llegaba a la justicia social convirtiendo a todos los campesinos en pequeños propietarios, que era el propósito de Nicolás II y de Stolypin, les quitaban las banderas a la extrema izquierda. Y ahí empieza de nuevo una cacería contra todos los dirigentes del gobierno en los cuales se apoyaba el zar Nicolás II. Fueron asesinados centenares de funcionarios, y entre ellos el propio Stolypin. En 1911, da la casualidad de que mi bisabuela estaba en el Teatro de la Ópera de Kiev, estaban dando una presentación de Rimsky-Korsakov, de una ópera, el zar Saltán, y Nicolás II estaba presente cuando un agente de la Ojrana, que era la policía política del imperio,
se acerca a Stolypin y le deserraja 2 disparos. ¿Cómo un agente de la Ojrana? Queda siempre la sospecha, ¿no habrá sido influencia de estas clases altas que estaban por ver desaparecer su dominio económico que permitieron, si no impulsaron, por lo menos permitieron que un agente de la policía se acercara allí y pudiera asesinar a Stolypin? Fue una escena muy emotiva, me contaba, no mi bisabuela porque yo era muy chico, pero mi abuela me contaba que Stolypin, herido de muerte, caído en el suelo, mira hacia el palco donde está Nicolás II y lo bendice, lo persigna. Y dice, estoy feliz de morir por mi zar. Nicolás II se había apoyado muchísimo a Stolypin, siguió las reformas, pero no tenía gente. Estaba la clase dirigente totalmente desquiciada por esta influencia, por un lado, de las ideas revolucionarias y por otro lado, de que veía menguar su poder económico, estaba muy endeudada la alta clase. ¿Y qué encontró esa alta clase como ariete contra el régimen del zar? Encontró la calumnia y le vino servida, casi en bandeja, por un fenómeno de la vida privada del zar. Alejandra, la esposa del zar Nicolás, una princesa de Hesse en Alemania, pero que se había compenetrado mucho con el sentido de pertenencia a la ortodoxia, se había convertido a la rusidad, por así decirlo, tenía la enfermedad hereditaria de la hemofilia que se transmite solamente a los hijos varones. ¿Qué era la hemofilia? Un pequeño rasguño y el heredero podía desangrarse. Tenían un dilema. ¿Qué hacer? ¿Hacerlo criar entre algodones o dejarle hacer una vida normal de chico? Y a pesar de que era el heredero, el único varón, había 4 niñas y este era el último que había nacido y era un varón, era el heredero del trono, el zar de Rusia decidió que llevara una vida normal, con el consiguiente riesgo. El chico seguía jugando y no se podía parar la hemorragia, hasta que aparece un personaje, Grigorio Rasputin, que todo el mundo lo menciona como monje, no era monje, que tenía el poder hipnótico de poder parar la sangre en esas sangrías que tenía el heredero. Imagínese el agradecimiento de una madre cuando aparece una persona que le salva la vida a su hijo. Obviamente ella estaba agradecida, lo acercó al trono, pero de eso se aprovecharon los salones que empezaron a disparar este chismorreo de que él era una especie de monje negro, una vez más, de que influía sobre las decisiones, de que tenía controlada a la emperatriz y que a través de la emperatriz controlaba al zar, y muchas cosas mucho peores todavía. Se llegaba a hablar en esos salones de la alta aristocracia de que era el amante de la zarina, entonces pintaba al zar como un ser realmente digno de desprecio porque permitía que ante sus ojos pasara todo esto, cosa nada más alejada de la realidad, pero que servía mucho, porque no hay nada más eficaz que el chismorreo, corre como reguero de pólvora, y si hay además una intencionalidad política, con más razón, prende la gente. Habían descubierto esa manera de debilitar al régimen. Y esto era totalmente falso, porque hay un historiador que se llama Oldenburg, que ha escrito un libro sobre el reinado de Nicolás II, donde compara las recomendaciones que hacía Rasputín y al lado pone las decisiones que tomaba el zar. Ninguna de ellas coincidía. Sí, Rasputín decía, había que hacer esto, había que hacer lo otro. El zar no lo escuchaba. De hecho, una de las recomendaciones de Rasputín podía haber inclusive salvado al imperio, porque él insistía en que Rusia durante la Primera Guerra Mundial tenía que hacer una paz por separado con Alemania. El zar, un hombre noble de convicciones, jamás hubiera hecho eso, traicionar a los aliados. Pero si lo hubiera hecho, no hubiera acontecido la revolución. La revolución se montó en la Primera Guerra Mundial. Hasta el día de hoy sigue este mito de que Rasputín influía. Inclusive hace poco hay un escritor muy popular en estos días en Rusia, se llama Boris Akunin, que además es historiador, de novelista, y él cuenta que había decidido hacer una serie sobre los más grandes malvados de la historia, y había elegido a Rasputín, y empezó a estudiar el tema. Dice, armó 2 carpetas, una donde se hablaba mal del personaje, otra donde se hablaba bien. Y llegó a la conclusión de que no podía hacer ese libro, porque
descubrió que eran infundios, que esto no había acontecido, era una leyenda de Hollywood, aplicada en Rusia. Pero imagínense qué inmoralidad, qué canallesca actitud de ensuciar a una madre que salva la vida de su hijo gracias a este señor que tenía ese poder hipnótico y ensuciarlo de esa manera. No tenían absolutamente ningún freno y eso sobre todo tuvo mucho efecto deleterio porque no eran los comunistas, los socialistas, los de la extrema izquierda los que difundían esto. Era la gente cercana al trono, era el generalato, era la alta aristocracia, la gente común. Esperaría con lógica que los socialistas, los revolucionarios hablaran mal del zar. Pero si lo decía el diputado de derecha Purishkevich o el diputado de derecha Shulgin, entonces le prestaba más atención. De hecho, en 1916, ya hacia el final, el gran duque Dmitry Pavlovich y también este diputado derechista Purishkevich asesina a Rasputin, diciendo que lo hacían en salvaguarda del imperio, para salvar el imperio. Bueno, con esto venían a reafirmar desde la derecha que Rasputin era una influencia nefasta. Todo esto dirigido a socavar la autoridad moral del zar. Y estábamos en plena guerra mundial. Esto es absolutamente importante tenerlo en cuenta, de que si no hubiera estado en guerra Rusia, y sobre todo si no hubiera estado a las puertas de la victoria, y no lo digo yo, lo dice por ejemplo Winston Churchill, el movimiento revolucionario no hubiera tenido éxito. Porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II se compromete a defender a Serbia, a sus hermanos en la fe, y empieza la conflagración. Al principio, como los aliados le piden que salga a París, él lanza sus ejércitos en una maniobra que fue mal manejada por los jefes militares. Rusia sufre una serie de derrotas, los ejércitos rusos tienen que retroceder, y el zar entonces en 1915 hace algo muy arriesgado. Él era un simple coronel del ejército, nunca quiso ascender a más de eso, pero él entiende que tiene que ponerse al frente del ejército y él se autodesigna comandante en jefe del ejército y empieza a rearmarlo al ejército. Hacia fines de 1916, la faltante que había de proyectiles para la artillería, todo lo necesario para la contraofensiva, estaba listo y dispuesto. Hay numerosos testimonios de revolucionarios que decían: hay que hacer el golpe ahora porque después va a ser tarde. Si hay una victoria del zar en esta guerra contra Alemania, ya no vamos a poder hacer nada. Hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Y quiénes son los que confabulan por la caída del zar? Son justamente los integrantes de la clase dirigente, donde están los generales, donde están empresarios como Bushkov, y donde están los políticos liberales de la Duma. El zar en 1905 había otorgado la constitución a Rusia y se había formado lo que era el parlamento ruso, que era la Duma, que se parecía bastante a los parlamentos occidentales contra la voluntad del zar. El zar quería hacer una representación más orgánica, no pudo en ese momento, y para salvar a Rusia una vez más aceptó esa forma de parlamento. Esa forma de parlamento saboteaba permanentemente lo que el zar quería poner en práctica en materia de reformas. Pero lo que más acercó a la revolución fue justamente esta clase alta de los grandes duques, de los generales, que conspiraban contra el régimen. Y si uno estudia los testimonios que hay al respecto, uno va a descubrir que la inmensa mayoría de estos conspiradores de la derecha, entre comillas, eran masones. El zar tenía como jefe de su estado mayor al general Alexeyev. Imagínense lo que le debía a Alexeyev, porque el zar lo había puesto en su lugar, y sin embargo conspiraba contra él. Hay un libro de una escritora e investigadora, Nina Berberova, donde enumera a los masones rusos de aquella época, y entre ellos figura el general Alexeyev, porque ¿cómo si no se puede explicar de que después de haber sido bendecido por la benevolencia del zar, conspirara contra él? Bushkov era el presidente del Comité Industrial Militar, que se había creado para apoyar el rearme de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
Lo cuenta el propio Glushkov, que fue visitado por el jefe de la masonería rusa, Nekrasov, y que él con otro masón, Tereshchenko, empezaron a confabularse para quitar del medio a Nicolás II. Cuando se produce la revolución, inclusive, adelanto un poco, ¿quién es el personaje que aparece como principal dirigente del régimen provisional, del gobierno provisional? Alexander Kerensky, que durante mucho tiempo se sospechó que era masón, pero que en 1965 finalmente fueron en Nueva York publicadas sus memorias, donde él admite que él pertenecía a la masonería. La masonería desde el siglo XVIII conspiraba contra el régimen cristiano monárquico ruso y no se iba a privar de esta oportunidad que aparentemente le estaba brindando la Primera Guerra Mundial. Cuando se va a producir el contraataque ruso, porque ya estaba el ejército en totales condiciones para una ofensiva que arrasara con Alemania, es cuando se producen en San Petersburgo unos disturbios y unas huelgas que en realidad están protagonizados por mujeres. San Petersburgo, ubíquense ustedes geográficamente, está muy cercano a Finlandia, y hasta en enciclopedia figura eso. El 80 y pico, casi el 90% de la población de la periferia de San Petersburgo no era rusa, estaba compuesta por mujeres y hombres, obviamente también, pero las mujeres se habían incorporado a las fábricas de armamentos de origen finlandés, no tenían nada que ver con Rusia. Y en una situación de provocación salen a la calle porque se había cortado el suministro de pan. Había pan a rabiar en Rusia, pero hubo una faltante y las mujeres salen a protestar. Los que tenían que controlar el orden no lo hacen, empiezan los disturbios, se levantan un par de regimientos, Boduinsky y Pavlogradsky, de soldados de reserva que habían sido convocados a San Petersburgo para reforzar el ejército, pero no estaban siendo ni entrenados ni enviados al frente, estaban en sus cuarteles escuchando los chismes, haciendo nada, un caldo de cultivo para los propagandistas, sobre todo para los propagandistas de la derecha. El diputado Purishkevich se tomaba el tren y se iba al frente a hablar en contra del zar Nicolás II y decir que era inadmisible que siguiera gobernando Rasputín, una calumnia, pero que influía mucho porque venía de la derecha, no venía de la izquierda. Cuando empiezan estos disturbios, el zar Nicolás II, que estaba en el frente, le da la orden al general Ivanov que se dirija con un destacamento de héroes de la guerra, era un destacamento de héroes de San Jorge, porque San Jorge es la condecoración más grande del Imperio Ruso, para reprimir esos disturbios. Inclusive eligió un general que no era partidario de medidas drásticas. Cuando el general Ivanov se dirige hacia San Petersburgo para acabar con esos disturbios que eran muy focalizados, el general Alexeyev se comunica con él y le dice que los disturbios ya fueron sofocados y que él se repliegue, cosa que lo obedece. O sea, el general Alexeyev es el principal culpable de que no se reprimieran estos disturbios y de la desinformación que le llega al zar. El zar, preocupado por la situación en Petersburgo, toma su tren, quiere dirigirse a San Petersburgo, y su tren es paralizado en una estación que se llama Dno, no dejan que siga, lo desvían hacia Pskov. Cuando llega a Pskov, él creía poder encontrar el apoyo del jefe del frente de Pskov, que se llamaba el general Ruski, y el general Ruski le dice que no puede seguir, que tiene que esperar comunicaciones de Alexeyev, que está convocando a los jefes de los distintos frentes para que opinen qué es lo que hay que hacer en esa situación. Y Alexeyev le transmite al zar una serie de telegramas llegados de los frentes de combate, donde todos estos generales le dicen que tiene que abdicar. Y el zar no se quería aferrar al trono. Es cuando ve que la gente en la que más confiaba le estaba diciendo que tenía que abdicar porque la situación era incontrolable, cosa que no era cierta, él se ve forzado a abdicar, porque él dice, yo no voy a hacer nada que perjudique a Rusia. Si eso es lo que ustedes creen que va a salvar a Rusia, yo abdico. Todos estos telegramas estaban redactados de una manera muy, digamos, desde el punto de vista del súbdito y con ese léxico, con esa terminología
devota, de súbdito devoto, de que de rodillas le pedimos y por Dios y por la patria. El zar abdica, pero no abdica como ellos esperaban, porque ellos querían que él abdicara a secas, y él abdica en favor del hermano de Mijaíl o Miguel. Esto es lo que no esperaba. Y lo que menos esperaba es que Miguel a su vez abdica. Esto fue lo que causó que quedara Rusia acéfala. Se hace cargo entonces del gobierno este conjunto de profesores liberales y masones que creían que tenían luz propia, y en realidad el reflejo de su poder era el reflejo del zar. Cuando ellos toman el poder, se ven absolutamente impotentes de controlar la situación. Eran librescos, eran algunos de ellos buenos oradores, totalmente disociados de la realidad, y empieza lo que se llama la Kerenshchina, o sea, el gobierno de Kerensky. Primero él fue ministro de Justicia, después, sin tener ninguna formación militar, se adjudicó ser ministro de Guerra, terminó como primer ministro, y empieza la descomposición del Estado el mismo día en que el zar abdica. El zar, cuando abdica el 2 de marzo, escribe en su diario: me rodean la cobardía, el engaño y la traición. ¿A quién se refería? No se refería a los bolcheviques, se refería a estos grandes duques y generales que lo habían traicionado. Y ese mismo día, o el día siguiente creo, se forma el Consejo, el Soviet de diputados, de soldados y obreros, que emiten el comunicado número 1, por el cual, célebre terrible comunicado, decretan que ya la disciplina no depende de los oficiales, va a depender de los consejos, de los soviets en cada unidad militar. Y para tomar una decisión cualquiera, disciplinaria o de combate, tiene que ser sometida al soviet. Comienza la descomposición del ejército ruso. Al mismo tiempo, el gobierno de Kerensky da rienda suelta a ese resentimiento que había contra el zar, permite que lo arresten, e instala una comisión de investigación de los crímenes del zar. Revolvieron todos los palacios, revolvieron todos los documentos personales del zar. Duró varios meses esa investigación, no encontraron absolutamente nada. Hasta Kerensky en sus memorias después reconoce que el zar no era culpable de nada. Al mismo tiempo, seguía la Primera Guerra Mundial. El gobierno provisional de estos masones se consideraba en la necesidad de seguir la guerra, pero el comité soviet de los diputados de obreros y soldados, influido por los bolcheviques, que eran una minoría en ese momento el partido bolchevique tenía apenas 5.000 personas, porque además había sido desorganizado al principio de la guerra por medidas del gobierno del zar, por su posición derrotista. Vale la pena recordar acá que el diario Pravda, el famoso diario Pravda, se empezó a editar legalmente en Rusia en 1912 y en 1914 fue prohibido por su propaganda derrotista. Aclaremos esto: Rusia era una monarquía constitucional del mismo tipo que los de Europa, tenía un parlamento o Duma, el Partido Comunista tenía su diario legalmente editado. En el parlamento había representantes de 16 partidos, incluido el bolchevique. Rusia era un país muy liberal en ese aspecto, no era para nada la dictadura autoritaria, represiva y hasta totalitaria que pintan algunos historiadores extranjeros. De hecho, cuando Marx saca su libro El Capital, el primer país que traduce del alemán El Capital es Rusia, la Rusia zarista. Cuando los comunistas, o bolcheviques en ese momento llamados bolcheviques, se organizan para capturar el poder, cuentan con la ayuda absolutamente crucial, nada menos que del gobierno de Alemania, que está en guerra con Rusia. Hay un personaje muy oscuro, llamado Parvus, su verdadero apellido es Helfand, que se encuentra con el Kaiser Guillermo, le pide una audiencia y le ofrece la ayuda de los revolucionarios para apoyar el esfuerzo bélico alemán. Lenin estaba en Suiza en ese momento. Hay una frase muy famosa de Lenin, dicha en Suiza, meses antes de la Revolución de Octubre, donde él dice: nosotros ya no veremos la revolución, pero nuestros hijos probablemente sí. Ninguno de los revolucionarios creía que les iba a caer como fruta madura el gobierno por dos motivos.
por el complot de los generales, el golpe parecido de los generales que iban a destronar a Nicolás II, y por la impericia y la impotencia absoluta como políticos del gobierno provisional. Lenin estaba en Suiza, Trotsky estaba en el exilio, y el Kaiser, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, organizan su ingreso a Rusia. A través de Suecia, en un ferrocarril blindado, entra el Lenin con una serie de acompañantes, dirigentes del partido bolchevique, y se entera de esto el gobierno provisional, pero el gobierno provisional no quería ver enemigos a la izquierda, los enemigos estaban todos a la derecha. Entonces, por miedo que lo acusaran de violación de los derechos humanos, no lo arresta cuando entra al territorio. Y Lenin entra muy temeroso al territorio, no era un hombre de valor, de coraje físico personal, inclusive cuando cruza la frontera lo primero que pregunta es, ¿no nos van a arrestar? Y también vuelve Trotsky. Trotsky es arrestado por las autoridades británicas antes de que ingrese a Rusia, y el gobierno provisional exige que lo libere. Entonces los bolcheviques, una vez inyectados por el gobierno alemán y financiados por millones y millones de marcos, en esa cantidad exigua que tenían, había muchos, entre ellos que eran intelectuales, que eran periodistas, que tenían una cultura, que eran agitadores, revolucionarios profesionales, como los que predicaba Lenin, dirigen todos sus esfuerzos a descomponer las unidades que estaban todavía en el frente. Y lo logran, con eslóganes que eran totalmente demagógicos, pero bueno, eran muy llegadores a los oídos de los soldados que estaban cansados de 3 años de guerra y que les ofrecían la paz, les ofrecían toda una serie de propuestas demagógicas que apelaban a los más bajos instintos. A Lenin le pertenece el slogan famoso de robad lo robado. Cuando empieza esta descomposición en el frente, en abril, los bolcheviques intentan un asalto al poder que en realidad sabían que no lo iban a poder tener en ese momento, pero querían que los reprimieran para así decir que bueno, el gobierno provisional era dictatorial y había que luchar contra él. Fracasa, como se esperaba, esa primera intención de los bolcheviques de hacer un golpe, y entonces empieza a aparecer un cierto descontento en la población que ve que el caos se había enseñoreado de Rusia. Nombran como comandante de jefe a un general Kornilov, que era un combatiente renombrado de la guerra ruso-japonesa y de la Primera Guerra Mundial. Y Kornilov pone como condición al gobierno provisional que se restablezca la disciplina, que se restablezca la pena de muerte para los delitos, y Kerensky, en vez de apoyarse en Kornilov contra los bolcheviques, una vez más lo ve como a la derecha, desconfía de él, sabotea lo que él hace. Finalmente Kornilov se quiere levantar contra Kerensky, avanza contra Petrogrado, pero las tropas no le responden, el general que iba ganando las tropas se suicida y Kornilov queda fuera de circulación. Sigue este gobierno impotente de Kerensky, crece el caos, los bolcheviques cada vez son más audaces en las cosas que se proponen y las ponen en ejecución, hasta que finalmente, en octubre, se registra esto que todos conocemos por las películas de Sergio Eisenstein, La caída del Palacio de Invierno, y queda esta impresión de que fueron los bolcheviques los que abatieron al gobierno del zar. Yo este año he leído bastantes cosas sobre el centenario de la Revolución y casi nadie menciona la Revolución de febrero, que es la que realmente voltea al zar. La imagen que queda flotando es que fueron los bolcheviques, y no fueron los bolcheviques, al contrario, fue la extrema derecha la que volteó al zar. De hecho, estas imágenes del Palacio de Invierno, uno imagina un Palacio de Invierno tomado, bueno, el Palacio del zar, no, hace 7 meses que el zar no tenía nada que ver con eso. Forma parte de toda esta mitología de la revolución que, por supuesto, los bolcheviques trataron de imponer, por ejemplo, el famoso disparo del crucero Aurora, que fue el primer disparo de la revolución. Si uno investiga esto, se da cuenta de que el crucero Aurora, primero, que disparó una sola salva y era el fogueo. Segundo, que después no podían conseguir artilleros. Y tercero, que desde la posición que estaba no le podía tirar al Palacio de Invierno. Otro buque que tuvo que ver en la historia rusa es el famoso acorazado Potemkin, que protagoniza una película también de este propagandista soviético que es Sergio Eisenstein, donde muestran a los marineros
sublevándose porque les habían dado carne podrida. Más allá de que es muy poco realista la imagen, porque los gusanos eran un tamaño enorme, que no tenía nada que ver con lo que puede ser un gusano en la carne podrida, pero en la misma historia se cuenta que los marineros tenían conservas y prefirieron comer las conservas, o sea, no fue una sublevación por hambre. De esta cantidad de mentiras está sembrada en la historia de la Revolución, bueno, porque esta mitología era necesaria para convertir en heroico lo que no había sido. Nadie quiso defender al régimen provisional. En realidad, los únicos que acudieron para parar a los bolcheviques en esa sublevación de octubre fueron destacamentos de cadetes de las escuelas militares, pero que no estaban dirigidos por gente más avesada. Por ejemplo, en el Palacio de Invierno, que fueron cadetes a defenderlo, el palacio tenía un montón de corredizos, salas, etc. Y no los conocían. Los cadetes habían aterrizado allí sin conocer nada, inclusive no bloquearon una puerta trasera por la que entraron los bolcheviques y finalmente cayó sin demasiado esfuerzo. De hecho, tampoco la población acompañó la revolución de octubre, como así lo quieren pintar los comunistas, porque el día de la sublevación, la inmensa mayoría de las fábricas siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Un par de fábricas nada más mandaron 80, 100 personas para apoyar a los bolcheviques. Lenin lo dijo, el poder estaba tirado en el suelo. Lo único que tuvimos que hacer nosotros fue recogerlo. A todo esto el zar había sido arrestado. Estaba siendo investigado, como les conté, no encontraron absolutamente nada. El zar era primo hermano del rey de Inglaterra, Jorge V. Hasta uno ve las fotos y se parecen físicamente. ¿Qué era de esperar? Que el gobierno de Gran Bretaña, además aliado a Rusia en la Primera Guerra Mundial, acudiera en su apoyo, aunque sea para sacarlo del país. Se habló mucho de eso, se hicieron gestos, pero finalmente Lloyd George, el primer ministro de Inglaterra, célebre después porque cuando quiso anudar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, le dijeron, ¿cómo vamos a tener relaciones con la Unión Soviética cuando están masacrando a la población? Lloyd George contestó, para comerciar se puede comerciar hasta con caníbales, la famosa frase de él. Bueno, Lloyd George dejó en la nada el intento de recuperar al zar, de dejarle una salida, de poder sacarlo del país. El zar es arrestado, luego trasladado a Tobolsk, a Siberia, y después de Tobolsk es trasladado a Ekaterimburgo, cada vez más lejos de la capital. En esos cautiverios, donde ya estaban, inclusive a partir de Tobolsk, ya los comunistas al mando, la familia imperial sufre humillaciones, vejaciones, de todo tipo, y la soportan con una entereza y una dignidad admirables. Sin odio, sin rencor, con esa altura que tenía el zar, con esa bondad que tenía. Inclusive hay un verso de una de las princesas donde dice que perdona a los que las están ofendiendo. Pero los bolcheviques no se iban a quedar con que el zar estuviera prisionero, lo querían exterminar. Lenin era un hombre bien taimado y nunca dio por escrito ninguna orden muy importante. Tampoco dio por escrito la orden de asesinar al zar. Él, ese tipo de órdenes las daba personalmente, verbalmente. Pero no hay ninguna duda de que fue él el que dio la orden de exterminar al zar y a la familia imperial. Ellos estaban alojados en Ekaterimburgo, en una casa que era la casa de un comerciante de apellido Ipatiev, que fue bautizada como la casa del objetivo especial, así lo bautizaron los comunistas. Estaban custodiados por una serie de hombres del Ejército Rojo, que dicho sea de paso, la Guardia Roja, que después se transformó en Ejército Rojo, comenzó a formarse bajo el gobierno de Kerensky, y Kerensky no hizo nada para impedirlo, estuvo al mando de Trotsky, cuando en 1918, en la noche del 16 al 17, hay un testimonio de uno de los que participó de esa matanza. Él dice que él no hizo nada, solamente estuvo presente, de apellido Sterkalin. Él cuenta que en esa noche les llega la comunicación de que los van a matar. Estaba el zar, la zarina, Alejandra, las hijas, las princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y el príncipe, el zarevich, Alexei, que tenía 14 años. Cabe señalar, entre muchas otras cosas que podría señalar, que los chicos
de la familia imperial eran apasionados de los animales, adoraban a los animales. Y tenían varios, tenían un perro bulldog, tenían un gato siamés, y la princesa Anastasia tenía un perrito de nombre Jamie. Cuando cuenta Kalin que les dicen, bueno, esta noche va a ser, y pasa uno de los jefes del destacamento de bolcheviques ahí que custodiaba al zar, y le dice, fíjate vos, el zar pidió una silla, este quiere morir sentado. El zar no sabía que le iba a matar, obviamente, le habían dicho que bajara al subsuelo. Y el zar había pedido una silla para el zarevich, el príncipe que estaba, se sentía mal, un chico enfermo. Y cuenta Kalin que ingresan los bolcheviques al mando de un hombre de apellido Yurovsky, un hombre con antecedentes penales, de origen judío, y le ordena a Yurovsky con voz tranquila, le dice, pónganse todos contra la pared en 2 filas. Estaban los miembros de la familia imperial que acabo de enumerar, y solo 4 servidores fieles que decidieron no abandonarlos. El doctor Botkin, el médico personal, una ayuda de cámara, una señora de apellido Demidova, un ayudante de cámara de nombre Trapp y el cocinero, Harito. No había problema. Compartieron todo ese Vía Crucis con ellos. De la inmensa cantidad de súbditos que habían sido beneficiados por el zar, que le debían fidelidad, que le habían jurado lealtad, solo 4 personas lo siguieron hasta el final de la Vía Crucis. Los ponen en doble fila y Yurovsky empieza a leer un papel donde dice, ustedes, gracias a sus familiares que están llevando una guerra, van a tener ya su final. Y el zar no entiende y le pregunta, ¿cómo me puede repetir? ¿Puede leer eso de nuevo? Y Yurovsky repite la frase y cuando llega al momento que dice, acá ya viene su final, se escuchan exclamaciones de las mujeres que entienden que va a ser el final. Entonces Yurovsky saca rápidamente el revólver y le dispara al zar en la cabeza, el zar cae. Y abren fuego todos los demás, contra esas 2 filas de gente inerme que estaba contra la pared. El zarevich estaba en la silla, caen todos al suelo, pero el zarevich seguía sentado. Entonces se le acercan y lo rematan con disparos en la cabeza. Finalmente cae, estaba vivo todavía. Cuando están todos en el suelo, abre las puertas porque estaba lleno de humo y de olores, ese subsuelo, abre todas las puertas y piden camillas. El primero que sacan en la camilla es el cuerpo del zar, y cuando van a poner en la camilla a una de las princesas, justamente Anastasia, el perrito Jamie que estaba ahí, había bajado con él, se lanza contra ellos y le tiran a él, y la princesa, que estaba viva todavía, también estaba viva de miedo, la ayuda de cámara. La princesa empieza a gemir, a gritar y se tapa la cabeza con la mano. Y Yurovsky, el jefe de los verdugos, no podía volver a disparar porque habían abierto las puertas, no querían que en el pueblo se enteraran de eso, porque temían la reacción de la gente. Entonces le ordena a Kalin, que cuenta el episodio, le ordena que la remate con su bayoneta, tenía el fusil con la bayoneta calada. Kalin dice que él no quiso hacerlo. Entonces Yurovsky personalmente le saca la bayoneta y empieza a clavársela a la princesa con tanta fuerza que dice Kalin que la clava atravesando el piso inclusive. Una escena terrible, una crueldad inenarrable porque eran niñas las que estaban matando. Cuando terminan su negra labor, juntan los cuerpos y los llevan a un lugar descampado donde los rocian de ácido, los queman y los entierran en lugar desconocido. Hace unos años, supuestamente fueron encontrados esos restos, pero todavía sigue la polémica de si son reales o no son reales. Esto pasó en la noche del 16 al 17 de julio.
Hay una profecía de un santo contemporáneo del zar, San Juan de Kronstadt, que en 1908, cuando nada podía dejar prever la tragedia, cuando el zar estaba gobernando sin ningún problema, había tenido una visión, y en esa visión estaba el zar que le decía: yo voy a morir por todos los cristianos. Y así fue. Hace unos años, como digo, encontraron esos restos, no se sabe todavía, sigue la discusión de si son o no son reales, con cierta pompa. Yeltsin, el presidente Yeltsin, anterior a Putin, los puso en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Pero están los que dicen que no pueden ser los restos reales porque no se ha producido ningún milagro. Realmente, cuando hay restos de mártires, y ellos lo fueron, de hecho fueron canonizados, se producen milagros. Otros dicen que los milagros no son necesarios. Lo cierto es que en 1981 la Iglesia Ortodoxa Rusa en el exilio canoniza al zar y a su familia, y recién en el 2000 también lo canoniza la Iglesia oficial, la Iglesia del Patriarcado de Moscú, que más lo hizo porque tenía como plan fagocitar a la Iglesia del exilio, y fue una de las condiciones de la Iglesia del exilio. De hecho, hoy en Rusia la Iglesia oficial no hace misas al zar, a la familia imperial. ¿Por qué asesinaron al zar? Si ya había abdicado al trono y no hubiera aceptado volver a hacerse cargo después de todas esas traiciones habidas, porque seguía siendo el símbolo de la Rusia eterna y había que exterminar todo símbolo de la Rusia eterna. De hecho, al día siguiente del asesinato del zar comenzaron los asesinatos de los demás miembros de la familia imperial Romanov, aquellos que no estaban en Crimea, esos pudieron evacuarse, pero los que estaban en manos de los bolcheviques comenzaron a ser sistemáticamente asesinados. Por ejemplo, la hermana del zar, Elisabetta, el tío del zar Sergio, el Enrique Sergio, fueron arrojados a una fosa y vivos quemados, con tierra de fuego. Los dejaron morir vivos en esas fosas. Y así fueron exterminando todos los que tenían en sus manos. Porque en ese momento Rusia tenía una gran tradición monárquica que no había muerto, porque se radicaba esa tradición monárquica en el campesinado. Rusia era un país profundamente campesino, el 80% de la población rusa era campesina, y ese campesinado había mantenido la tradición cristiana y monárquica, y los bolcheviques tenían miedo de que esa tradición de alguna manera renaciera. Nos queda hacer lo que hacen los rusos, creyentes y fieles a la tradición: rezarle al zar mártir que salve a Rusia, si eso todavía es posible. Muchas gracias. Bueno, recién hablábamos con él de que la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? Está la famosa frase de la canción de Lito Nevia: si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, el que quiera oír que oiga. Y esto ha pasado con la Revolución Rusa y ha pasado con la historia rusa en general. Porque así como hay una leyenda negra sobre España, hay una leyenda negra sobre la Rusia monárquica, muy fomentada obviamente por los bolcheviques, pero también por la historiografía norteamericana, sobre todo Richard Pipes y tantos otros, que quieren transmitirnos la idea de que el zarismo y el comunismo son como hermanos gemelos, que una cosa es continuación orgánica y natural de la otra, y nada más alejado de la verdad. Pero bueno, en esto se insiste, obviando la verdad histórica, porque, por ejemplo, se acusa, entre muchas otras cosas, a Rusia de haber sido la cárcel de los pueblos. Rusia fue un imperio, es un imperio todavía, de 100 nacionalidades distintas. Rusia, la cárcel de los pueblos. El zar Pedro I tenía un viceministro que además lo rescató cuando cayó prisionero a los turcos, Shafirov, que era de origen judío. Alejandro I tenía un primer ministro, Adam Czartoryski, que era polaco. Alejandro II tenía un primer ministro, Loris Melikov, que era georgiano. ¿Ustedes imaginan un primer ministro hindú, por ejemplo, en Gran Bretaña en el siglo XIX? Imposible. El pueblo ruso, por supuesto con las excepciones, pero una característica del pueblo ruso es que carece de xenofobia, y si no, no hubiera sobrevivido como imperio. Si los rusos hubieran sido xenófobos, ¿cómo hubieran aglutinado durante 1000 años 100 nacionalidades distintas? El ruso es más bien xenófilo, con las excepciones del caso, por supuesto. Además, se presenta a Rusia en la historiografía norteamericana, sobre todo,
con una contradicción permanente. Por ejemplo, se acusa a la Rusia histórica, ¿no? La Rusia verdadera, se le acusa de aislacionismo y al mismo tiempo de expansionismo. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿O es aislacionista o es expansionista? Recordemos que, por ejemplo, cuando Alejandro I derrota a Napoleón, que lo paran en las afueras de Moscú y después lo siguen hasta París, o sea, con los caballos de los cosacos tomando agua del Sena, Alejandro I se retira sin quedarse con un palmo del territorio francés. ¿Dónde está ese expansionismo ruso? Entre paréntesis, una cosa que hace Alejandro I que me pareció magnífica, es que hace una misa en el lugar donde fue decapitado Luis XVI, en honor de Luis XVI. Esa leyenda negra sobre Rusia está impuesta y, por supuesto, cae en la volteada también, obviamente, el último zar. Creo que podemos dar paso a las preguntas, si les parece bien, y ampliamos los temas que pueden haber quedado en el tintero. Bueno, ahí están repartiendo. Bueno, acá Horacio me preguntó por qué en Estados Unidos hubo gente muy poderosa que apoyó la Revolución Rusa. Primero está el tema de los judíos. Obviamente no se puede generalizar en nada, y menos en este tema tampoco. Si bien en la banca Schiff, Jacobo Schiff realmente apoyó la Revolución Rusa, por otro lado la banca Rothschild no la apoyó, financió al gobierno zarista. Y yo creo que Schiff se equivocó y Rothschild acertó, porque si no hubiera acontecido la Revolución Rusa, no hubiera aparecido Hitler, con todo el precio que esto significó para los judíos. Hubo un empresario norteamericano de nombre Armand Hammer, muy longevo él, que de entrada empezó a comerciar con la Rusia de Lenin. Más allá de Lloyd George, los ingleses también comerciaron, ¿no? Se podía comerciar con caníbales. Armand Hammer tuvo una vida larguísima, hizo muchísimo dinero comerciando con la Unión Soviética. Y me preguntaba Horacio, ¿cómo se explica eso? Bueno, para empezar, yo creo que los grandes capitalistas, los empresarios no tienen patria, ¿no? Ubi plata, ubi patria. De hecho, la Revolución Rusa fue financiada por grandes magnates rusos, capitalistas. Fueron parte de esas patas del ariete contra la monarquía. Pero en el caso específico de los empresarios y banqueros y capitalistas extranjeros, hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con una reunión donde estaba el comité central del partido bolchevique y estaba Lenin hablando delante de todos sus lugartenientes y decía, porque a los capitalistas los vamos a ahorcar a todos. Y entonces había allí un dirigente bolchevique que tenía sentido del humor, Karl Radek, y le dice a Lenin, pero Vladimir Ilich no nos va a alcanzar las cuerdas para colgar a todos los capitalistas. Y Lenin le contesta, los capitalistas se van a pelear por vendernos la cuerda. No sé si quedó la respuesta. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es la posición de los medios de comunicación frente a esta situación? Creo que se refiere más que todo a esta farsa histórica y cómo hoy en día los medios de comunicación siguen manteniendo ese paradigma. Y por otro lado, ¿cómo ve el futuro de Rusia cristiana frente a todo esto, ¿no? Y a este siglo, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a los medios en Rusia están absolutamente dominados por el actual gobierno de Putin. Y Putin es la continuación de la Unión Soviética. Putin es un teniente coronel de la KGB con la mentalidad de un teniente coronel de la KGB. Putin, cuando estaba destinado en Alemania, se especializó en venenos, cada tanto envenena a algún opositor. Putin ha calificado al zar, hace no mucho, como Nicolás el Sangriento, que eso es un mote que le pusieron los comunistas después de aquel famoso Domingo Sangriento de 1905. El 9 de enero de 1905 hubo una manifestación frente al Palacio de Invierno,
donde los manifestantes fueron reprimidos y hubo una cantidad de muertos. Bueno, esto se lo achacan a Nicolás II, falseando la historia, porque él ni siquiera estaba en San Petersburgo en ese momento. Y además, esa manifestación no era como se la quiso presentar, de súbditos que venían a pedir que el zar intercediera por el pueblo contra los capitalistas, porque estaba organizada por un provocador profesional, un cura de apellido Gapón, que tenía exigencias que eran totalmente políticas y que buscaba justamente la represión para justificar después un lanzamiento revolucionario. Decirle al zar Nicolás II sangriento, cuando era una bondad personificada, que de hecho, del otro lado lo acusan de no haber reprimido salvajemente la revolución, como tendría que haberlo hecho, según ellos. Pero entonces tenía que haber sido no Nicolás II, tenía que haber sido convertido en Iván el Temible. Él no era así. Lo acusan de haber sido demasiado bueno. ¿Cómo tiene que ser un gobernante? Un gobernante tiene que ser bueno. Él no podía traicionar su esencia. Así que el tema de los medios en Rusia, Putin tiene expresiones muy despreciativas al zar Nicolás II, al mismo tiempo que ha restablecido en Rusia el culto a Stalin. A tal punto que, bueno, por empezar, esto de que fue el gran estratega de la Segunda Guerra Mundial y que logró el triunfo, claro, ahogando en sangre a millones y millones de soldados rusos sin ninguna necesidad. Hay historias que son terribles de cómo se sacrificaba a los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para tomar una ciudad ya sitiada por los alemanes, pero que cayera el día del cumpleaños de Stalin. Entonces se mandaba al matadero a 300.000 soldados sin necesidad, porque con 2 semanas más de asedio se iban a rendir por falta de medios para la subsistencia. O, por ejemplo, hay un diálogo entre Eisenhower y el mariscal Zhukov, el más principal jefe militar de la época de Stalin, donde Eisenhower le dice: lo difícil para nosotros, después de la guerra, ¿no? Lo difícil para nosotros eran los campos minados. ¿Cómo hacíamos avanzar nuestras tropas por los campos minados? Y Zhukov le contesta: muy fácil. Nosotros primero mandábamos la infantería y después mandábamos los tanques. O sea, hacían reventar los soldados para después lanzar los tanques. Bueno, los medios de Rusia están totalmente colonizados por el poder y, por supuesto, transmiten lo que Putin quiere que se transmita. Y en cuanto a la segunda pregunta era... ¿Cómo ve el futuro de Rusia cristiana, ¿no?, en este contexto? Yo lo veo negro. Lo veo negro porque hay una iglesia oficial, que la verdad que de iglesia le queda poco. Por supuesto que hay curas honestos, hay fieles creyentes honestos, pero la cúpula de la iglesia oficial sigue teniendo el pecado original de cuando fue recreada. Porque, ¿qué hicieron los comunistas al principio? Destruyeron la iglesia hasta físicamente, exterminaron físicamente los fieles. Hay millones de nuevos mártires en Rusia, mártires por la fe, que han sido inclusive canonizados. Pero no lograron destruir del todo la fe, sí la sometieron hasta un punto en que prácticamente había desaparecido de la faz de la tierra. Cuando Hitler invade a la Unión Soviética y nadie le opone resistencia, el ejército rojo retrocede, los soldados no quieren defender al régimen, se rinden en cantidades abrumadoras. Cerca de Rostov se rindió un conjunto de ejércitos de 600.000 hombres. O sea, nunca pasó en la historia de Rusia. Los alemanes tomaron 5 millones de prisioneros, nadie quería defender el régimen. Entonces Stalin, que era astuto, reacciona y devuelve de alguna manera ciertas tradiciones al ejército ruso y ordena abrir las iglesias, porque quiere cabalgar sobre el espíritu religioso y nacional ruso para contrarrestar al invasor extranjero. Stalin convoca a uno de los jefes de la NKVD, de la KGB de esa época, y le pregunta: ¿dónde hay obispos? ¿Quedó algún obispo vivo? Sí, había 3 obispos que estaban vivos, creo que los 3 estaban en campo de concentración. Los saca de allí, los pone bajo la conducción de un oficial de la policía política y recrea la Iglesia Ortodoxa rusa. Y desde ese momento los patriarcas son agentes de la KGB. Tienen su mote de agente secreto, viven como reyes, inclusive el actual patriarca. Tienen una actitud de comerciantes que realmente aparta a la población de la iglesia. Andan en coches lujosos, en Mercedes, viven una vida de jeques, no se preocupan por absolutamente nada. Hay una anécdota muy graciosa, si no fuera tan triste. El actual patriarca
va a Ucrania, a Kiev, y hace ahí un discurso sobre la ascesis. O sea que hay que ser ascético, hay que despreciar los bienes materiales, bla, bla, bla. Le sacan una foto de los periodistas de Ucrania y tiene en la mano un breguet, un reloj breguet de 30.000 euros. Entonces sale la foto con el reloj breguet y al día siguiente, obviamente, hacen algo, ¿no?, para disimular, y con el Photoshop borran el breguet. Pero se olvidan de borrarlo en el reflejo que había sobre la mesa, que era el breguet reflejado en la mesa. Este es el cinismo de los jefes de la iglesia rusa. Imagínense cómo eso aparta a la gente de la fe. Nos pasa a nosotros la tentación de apartarnos de la iglesia cuando vemos un cura indigno, a pesar de que sabemos que cuando un cura es indigno, el que está oficiando la misa en vez de él es un ángel, no es el cura. Y aún así, con esa convicción, tenemos la tentación de retraernos. Imagínense cuando toda la jefatura de la iglesia oficial actúa de esa manera. En Rusia, en la Pascua, hay un 3% de la población que va a misa. Y en Rusia no ir a misa en Pascua es ya considerarse ateo y fuera de la iglesia. Un 3% de la población. ¿Cómo se va a revertir esto? Y si se puede revertir con esta cúpula de la iglesia, lo mismo muy difícil. Si puede dar la opinión sobre la obra de Orlando Figes. Si es que no leí la obra de Orlando Figes. ¿A quién representa Vladimir Zhirinovsky? Zhirinovsky es una especie de payaso de la política rusa. De repente dice cosas que son de sentido común, patrióticas parece. De repente es realmente un payaso. Es una especie de versión desmejorada de Donald Trump. Yo creo que nadie lo toma en serio. ¿Se puede hablar de una aristocracia cristiana activa en ese contexto? ¿O solamente prevaleció una falsa derecha que favoreció ese golpe, el primer golpe? Este es un tema muy doloroso también, porque la iglesia rusa siempre se sostenía en el zarismo. Había una sinfonía, supuestamente, entre la iglesia y el poder monárquico, se apoyaban mutuamente. Al día siguiente del golpe de febrero, los jerarcas máximos de la iglesia ortodoxa rusa le dieron la espalda al zar. Sacaron el retrato del zar del edificio del sínodo. Algunos obispos lo hicieron, decían, para preservar la paz, para que no haya una guerra civil, pero la inmensa mayoría cambió de la mañana a la noche su adherencia. Habían estado rezando hasta el día anterior por el zar y le dieron la espalda. Inclusive jerarcas que después se convirtieron en mártires de la fe, porque todos los que traicionaron al zar finalmente después cayeron bajo las balas de esa guillotina pensante que fue Lenin. El historiador Pedro Struve lo calificó como guillotina pensante. Todos estos que traicionaron al zar después tuvieron esa misma medicina. Esta pregunta está relacionada a esto, ¿no? Si se puede hablar de qué sectores entonces estuvieron junto al zar en esa primer conato revolucionario. El zar fue absolutamente abandonado. No hubo un intento de rescatarlo en el momento que podía haber existido esa posibilidad. No hubo un solo intento. Me imagino la tristeza y la amargura del zar a causa de eso. Después hubo una reacción de parte del generalato, inclusive de algunos de los generales que habían participado en la conjura, cuando vieron el desborde causado por los bolcheviques, comenzaron a organizar una resistencia. Y esa resistencia la organizaron en la periferia. Se formaron los llamados ejércitos blancos, en el sur, en el oeste, en el este, en el norte. Y esos ejércitos, lejos de reivindicar el zar o de proclamar una idea monárquica o de rescate físico del zar, adoptaron una actitud de no definición. Nosotros luchamos contra los bolcheviques, pero el futuro de Rusia lo va a decidir una asamblea constituyente. Y el único eslogan o divisa que tenían los ejércitos blancos, que combatían este mal rojo que se había diseminado por Rusia, era Rusia grande e indivisible, lo cual era de alguna manera poco lógico, porque los bolcheviques no se proponían dividir a Rusia.
querían usar a toda Rusia como punta de lanza para la revolución mundial. Entonces, esas divisas no concitaban el apoyo de la población, y sobre todo el apoyo del campesinado, que sí era profundamente monárquico, pero que le decían cosas que no entendían. Los bolcheviques en tanto tenían divisas muy concretas de repartir lo robado, de toda una serie de proclamas demagógicas que apelaban a los más bajos instintos. De hecho, hay una frase de Trotsky muy terrible para los jefes de los ejércitos blancos. Trotsky dijo: si los ejércitos blancos hubieran lanzado la divisa de un zar campesino, nosotros no durábamos ni 2 semanas. Cosa que no hicieron. También relacionado con lo que estabas comentando, si se puede efectuar alguna relación entre los bolcheviques y ciertas actitudes, conductas satánicas, principalmente relacionadas con las ejecuciones y con los sacrilegios. Bueno, hay un filósofo, Mikhail Bulgakov, que dice que el socialismo marxista básicamente no tiene nada que ver con la economía, sino que es una rebelión contra Dios. De hecho, Marx en su juventud escribió versos satánicos, y Marx es el verdadero gestor de toda esta barbarie, porque a mí realmente me indigna cuando en su momento Mariano Grondona hablaba de Marx como un científico respetable. Perdón, Marx en el manifiesto comunista prometió que iba a desaparecer el Estado, la religión, la familia y el dinero. Ninguna de esas 4 cosas desaparecieron. ¿Dónde está la ciencia de Marx? Pero además Marx, en su crítica del programa de Gotha, justifica los campos del trabajo forzado que después puso en práctica Lenin. ¿Qué opinión le merece el asesor de Putin, Alexander Dugin, y su cuarta teoría política? Bueno, es lo que se llama un nacional bolchevique. Este es un fenómeno que ha nacido en Rusia, que es muy diabólico, porque cuando los bolcheviques fueron de frente contra la religión y contra los valores nacionales rusos y prohibieron el uso de Rusia, estaba penado con prisión mencionar la palabra Rusia, no lograron extirpar esos sentimientos religiosos y nacionales. Y entonces después empezó esto con Stalin, que quiso hacer esa amalgama de comunismo y valores nacionales, y se ha intensificado con Putin. Lo que hicieron fue algo mucho peor, diabólico diría yo, que es mezclarlo todo como si fuera la misma cosa. O sea, siguiendo esta teoría de que si no los podés exterminar en cabeza, esto es lo que han hecho. Ustedes fíjense el uniforme del ejército ruso hoy. En la gorra de los oficiales está la águila bicéfala de la época de los zares y la hoz y el martillo. O sea, esto se presta a una confusión realmente terrible. Hay manifestaciones de patriotas rusos que avanzan por las calles con el retrato del zar Nicolás II y la de Stalin codo a codo. La confusión que eso produce es terrible. Y este señor que vino acá a Buenos Aires, invitado por gente muy despistada, es, además de que hay testimonios de que un tipo de prácticas, si no satánicas, por lo menos esotéricas, mezcla todo. Y yo creo que no hay nada más terrible que mezclar las cosas. Si pudieras sintetizar un poco la figura de Rasputín en cuanto a su conducta, me imagino que en cuanto a su conducta, a lo que habías referido. Pero era un tipo primitivo, lo único que tenía es el poder hipnótico. Obviamente no era ningún personaje de conducta santa, probablemente se habría aprovechado de esa popularidad y veneración que en algunos casos se le manifestaba, pero que de ninguna manera tuvo la influencia que se le adjudica. Fue usado como un ariete de la propaganda contra el zar de una manera canallesca y no tuvo absolutamente ninguna relevancia concreta en las decisiones de Estado. Bueno, por último, si pudieras recomendar a algunos escritores, historiadores clásicos para estudiar el tema de la Rusia eterna, dice la pregunta. Sí, es bastante difícil, sobre todo en idioma castellano. No hay mucha literatura sobre el tema que realmente se pueda recomendar, porque es un tema
que ha sido muy viciado, inclusive por gente que simpatiza, por ejemplo, con la familia imperial. Hay un poeta argentino que le ha dedicado muchos poemas, elegías a la familia del zar, y uno esperaría que sea una visión realista, y sin embargo en uno de los versos habla de la debilidad del zar débil. El zar de débil no tenía nada, era el presidente Luis de Francia dice que era un hombre de mano de acero con guantes de terciopelo. Tenía una fuerza de voluntad increíble. Lo que pasa es que no era el autócrata de pacotilla que uno ve de las películas del zar, y no toleraba que alguien se hincara la rodilla frente a él, no se permitía tutear a los ministros, era amable. Cuando hablaba con la gente, la escuchaba y decía, por supuesto, animándola a expresarse más. El zar era una persona que le encantaba sobre todo la gente simple, se mezclaba con la gente simple, le apasionaba hablar con la gente simple, con los campesinos, sobre todo se nutría de eso, quería conocerla. Se han registrado por testimonios de gente que lo vio, de que le hablaba a los campesinos, les preguntaba sobre la reforma agraria. Era una persona profundamente humana e interesada en todo lo que tuviera que ver con su gobierno. Era una persona profundamente cultivada. El zar tenía, por supuesto, profesores personales, pero eran los cerebros más elevados de Rusia en ese momento. Él tenía una educación universitaria que puede compararse a 2 títulos universitarios, de Derecho y como militar. Le enseñaban las mentes más precaras de Rusia, y él participaba, por ejemplo, de los experimentos de Sikorsky, que es famoso por la invención del helicóptero. Pero antes del helicóptero, Sikorsky creó el primer avión de 6 motores, y el zar salía a volar con Sikorsky. Era una persona profundamente culta, interesada y cultivada. Y se ha pintado esta historia de un zar débil cuando, por ejemplo, cuando asesinan a Spodipin delante de él. Los siguientes disparos podían ir dirigidos al zar. En vez de protegerse, esconderse, él avanza hacia el frente de donde estaba y se queda parado allí. Lo mismo pasó una vez que hubo una ceremonia donde había que disparar 101 cañonazos, y el primer cañonazo no se sabe si de libertad no fue de fogueo, fue un proyectil, un obús verdadero, y estalló en las espaldas del zar. El zar no se movió, tenía nervios de acero, era un hombre realmente valiente. Pero se ha pintado esta película falsa de un zar débil, y se repite aún por gente que simpatiza con él. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, y esperamos la pronta aparición en librerías de tu libro, El zar y la revolución, que María nos anunciará. Muchísimas